Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, una de las preguntas muy comúnmente planteadas es porque cuando sentimos el viento, sentimos una sensación de frío o sentimos que baja la temperatura, sabiendo que incrementa la energía cinética. Entonces, pues por eso este video se llama aerotermodinámica y pues vamos a abordar este problema y vamos a explicar este fenómeno. Pero antes que nada, les voy a dejar una pregunta. Antes de empezar la explicación, les voy a plantear una pregunta. ¿Han estado alguna vez en un sauna, en, en un turco, en donde, en donde si alguien te sopla o alguien te ventea, vas a sentir calor, vas a sentir que ese viento adentro de ese recinto lo vas a sentir muy caliente? Entonces, esto es un ejemplo de que no siempre el viento baja la temperatura, no necesariamente como consecuencia del viento o de un flujo de partículas se va a aumentar la temperatura, se va a disminuir la temperatura, también se va a aumentar. Entonces, pues, demos comienzo a esta explicación. Entonces, muy sencillo, vamos a considerar lo que está ocurriendo en la vecindad de nuestra partícula. En física y en ciencias es muy común preguntarse o evaluar qué está pasando en la vecindad de la partícula o en las inmediaciones de la partícula o del cuerpo en estudio. En este caso vamos a tener un cuerpo en estudio que va a estar a una temperatura T sub 0, el cual va a estar adentro de un sistema S con n partículas y que va a tener una temperatura ambiente T sub A. Entonces nos vamos a preguntar qué está pasando con las partículas que están en las inmediaciones del cuerpo en estudio. Esas partículas van a tener una temperatura aproximada de T sub 0. ¿Por qué? Porque es que resulta que estas partículas están interactuando con el cuerpo y como consecuencia de eso alcanzaron el equilibrio termodinámico, y como consecuencia de alcanzar el equilibrio termodinámico pues se encuentran a la misma temperatura del cuerpo, es decir, las partículas que están ahí cerquitica de nuestra cara, de nuestras manos o del motor. Pongamos que vamos a refrigerar un motor, estamos ventilándolo porque lo queremos refrigerar. Entonces, pues estas partículas están a esa temperatura. Cuando el viento sopla, estas partículas que están aquí, pues se van a ir. Y este espacio va a pasar a ser ocupado por nuevas partículas que están por aquí a una temperatura T sub A. Y por eso, pues sentimos un cambio de temperatura cuando sentimos el viento, cuando sentimos ese flujo de viento, ese flujo de partículas. Ahora, pues obviamente todas las partículas que están por aquí, que están a lo largo de nuestro sistema, pues van a tener una temperatura ambiente T sub A. Ahora, para aquellos que quieran profundizar más en este tema y pues dándole un punto de vista más investigativo al asunto, pues vamos a mirar qué pasa en la práctica. Vamos a estudiar lo que pasa, cómo se comporta la temperatura con respecto al flujo de aire. Entonces, pues tenemos aquí una temperatura con respecto al flujo de aire. Y voy a hacer una asíntota aquí en la temperatura ambiente. Y pues vamos a suponer que tenemos una temperatura del cuerpo T sub 0. Que este cuerpo puede ser, como digo yo, puede ser nuestra cara, o puede ser un motor que deseamos refrigerar. Estamos ventilando ese motor para bajar la temperatura, para evitar que se sobrecaliente. Entonces,
pues lo que va a pasar es que como consecuencia, a medida que aumentamos el flujo del aire, pues ese cuerpo va a alcanzar la temperatura ambiente. Sin embargo, si aumentamos mucho nuestro flujo de aire, pues en algún momento esa temperatura va a volver a incrementar. Es decir, va a volver a incrementar por aquí. Ahora, dado el caso de que tenemos una temperatura inicial que es más baja que la temperatura ambiente, como por ejemplo el caso del turco, pues a medida que aumentamos el flujo, pues eso va a tender, esa temperatura va a tender a la temperatura ambiente. Y también pues si soplamos demasiado, si el flujo es tan grande que altera la energía cinética total del sistema, pues va a subir como consecuencia de esto la temperatura. Entonces, de este gráfico hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero que estamos viendo que como consecuencia del flujo de aire siempre se tiende a la temperatura ambiente, y esto es muy normal y muy acorde con las leyes de la termodinámica, con la ley cero de la termodinámica, de que siempre se tiende a un equilibrio y siempre se tiende a este equilibrio, a la temperatura ambiente, como podemos observar. Ahora, lo segundo que es muy importante en este gráfico es este flujo en particular que está aquí. Observemos que hay un flujo mediante el cual se alcanza esta temperatura ambiente. Entonces, es de gran importancia encontrar en el laboratorio, experimentalmente y teóricamente, este flujo óptimo para diferentes materiales y diferentes lubricantes y diferentes fluidos. En el caso de la refrigeración de un motor, de la ventilación, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Porque no queremos sobreventilar el motor y desperdiciar, por ende, desperdiciar energía, porque vamos a ver, si estamos sobreventilando el motor, vamos a tener una pérdida de energía. Y tampoco queremos subventilar el motor, porque tampoco queremos que el motor vaya a estar muy recalentado, sabiendo que si se puede ventilar más, se va a bajar más la temperatura. Entonces este flujo de aire óptimo, esta ventilación óptima, es la importante de encontrar por medio de la experimentación y la investigación. Ahora, para aquellos que estén más interesados en este tema, simplemente les voy a dejar aquí una pequeña explicación más. Tenemos aquí que este flujo de aire pues simplemente va a ser igual a la suma de todos los componentes de nuestro campo vectorial de aire en un área definida. Este campo vectorial de aire o de viento pues va a tener unas unidades de metros sobre segundo. Va a indicar la velocidad y la dirección. La velocidad y la dirección del aire en cada punto de nuestro sistema. De este sistema, de nuestro sistema S. Ahora, este flujo lo podemos expresar como una función de la energía cinética del sistema. Y si esto lo igualamos a la expresión anterior, pues vamos a poder encontrar parámetros, vamos a poder